Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Voy a invitarlos que abren la escritura en San Juan capítulo 4, versículo 4. Y doy lectura en el nombre del Señor. La palabra dice: y era menester que pasase por Samaria. Oramos a Dios. Padre, alabamos tu nombre. Te damos toda la honra y la gloria que tú mereces, Dios. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, seremos más que vencedores. Nos ponemos en tus manos, Dios, esperando de esa gracia maravillosa que solamente tú sabes dar. Gloria a Dios. Hermanos, la palabra del Señor dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero usar como ilustración precisamente el trasfondo de este texto. La Biblia dice que habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, que era principal de los publicanos, era rico, y era un hombre, hermanos, que procuraba ver a Jesús, a ver quién fuera, y él no podía verlo porque la multitud era grande y él era pequeño de estatura. Y corrió entonces delante y se subió a un árbol para ver la figura de Jesús. Y Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que esté en tu casa. Era necesario que Jesús estuviera en la casa de un hombre pecador. Y es entonces que Zaqueo tiene que descender deprisa y va a su casa, y el Señor entonces llega tras él. Y cuando están ahí en casa, Jesús le dice a aquellos hombres que estaban murmurando, diciendo que había entrado al hogar de un hombre pecador, les dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, Jesús desea tener un encuentro con los perdidos, y Samaria estaba perdida. Y a Jesús le era necesario tener un encuentro también con ellos, como lo había hecho con otros. En el contexto que nosotros, hermanos, tenemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, viene, hermanos, estas palabras de Jesús, porque había una situación, hermanos, entre los discípulos de Jesús y los discípulos de Juan. Los dos estaban bautizando, hermanos, allá en la tierra de Judea, y entonces los quisieron poner en una gran controversia. Vienen y le dicen a Juan, dice: y hubo una cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y dijéronle: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Y dice: a él conviene crecer, mas a mí menguar. Y cuando Jesús entiende entonces que los fariseos habían dicho que él bautizaba más discípulos que Juan, entonces él decide dejar Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era menester que pasase por Samaria. Samaria entonces, hermanos, está ubicada al centro en la división de Israel. Las regiones eran tres, y estaba Judea, hermanos, al sur, y estaba al norte Galilea, y Samaria estaba en medio. Había un problema racial entre judíos y samaritanos que impedía estas buenas relaciones. La mayoría de los judíos trataban de evitar esa ruta por el odio racial que existía entre ellos, y Jesús lo sabía perfectamente, pero él estaba allí para limar asperezas. Los samaritanos tenían una grande necesidad de Dios, y entonces Jesús sintió que era necesario pasar ahora por Samaria. La salvación era su prioridad. La prioridad de Dios era que adoraran al Dios verdadero, y que lo hicieran en espíritu y en verdad.
Los samaritanos tenían prohibido la adoración en el templo de Jerusalén, por lo cual ellos hicieron su propio centro de adoración en el monte Gerizim. Nuestros padres adoraron en este monte, dijo la mujer samaritana. Y Jesús tiene una respuesta para ella porque conocía la necesidad. Samaria estaba perdida, estaba extraviada. Totalmente, hermanos, estaba extraviada de la verdad, estaba en la idolatría, estaba, hermanos, en las tradiciones. Samaria adoraba lo que no sabía. Los judíos adoraban lo que sabían, gloria a Dios. Ellos habían rechazado todo lo que tenía que ver con los judíos, de los cuales venía la salvación. Y la salvación había llegado a ellos, porque la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Ellos habían estado ya en el cumplimiento de la salvación para ellos. Lucas 9:51-56 dice que se había cumplido el tiempo de ser recibido arriba, y Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén. Pero antes envía mensajeros delante de los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirle. Pero la escritura dice que no le recibieron porque su traza era de ir a Jerusalén. Pero ahora, en este momento, ya le era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque el Hijo del Hombre no ha venido, hermanos, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos, gloria a Dios. Y ahí estaba entonces Jesús ya muy cerca de Samaria, para que ellos conocieran que la salvación de Dios había llegado hasta ellos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otra parte de la escritura nos enseña que cuando fueron a decirle a los samaritanos que a Jesús le era necesario estar con ellos, ellos dijeron: no queremos a Jesús aquí. Y la Biblia registra cuando Juan y Jacobo le dicen a Jesús: Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma como lo hizo Elías. Pero Jesús tiene que detenerlos, porque Jesús, su propósito era salvar sus almas, alcanzarlos a todos, convertir a todos los samaritanos como a todos los demás. La necesidad de ellos era apremiante, y ahí estaba ahora frente a aquel lugar para enseñarles lo que es el verdadero amor, lo que es el verdadero Dios, lo que es la verdadera misericordia. Aleluya, porque le sucedió lo que le sucedió a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, camino de la mar y de la otra parte del Jordán. Lo que le sucedió también a Galilea de los gentiles. El pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, y a los sentados en región de sombra de muerte, la escritura dice que luz les esclareció. Aleluya, Mateo 4:15-16. La luz le resplandeció a Samaria. Samaria estaba en obscuridad. Samaria había estado perdida, y a Jesús le era necesario ir a buscar a Samaria para salvarla. No solamente a la mujer samaritana. La mujer samaritana solamente fue, aleluya, la principal de las mujeres que se allegó en ese momento. Aleluya, fue la primera mujer, aleluya, que el Señor usó para que llevara un mensaje hasta sus casas, para que entrara ahí proclamando, aleluya, que había conocido a un Salvador, y ese Salvador era Jesucristo. Alabado sea su nombre. Hermanos, luz le resplandeció entonces a Samaria. Qué importante, hermanos, es entender el plan de Dios. Aquellos hombres no lo habían entendido. Aquellos hombres no lo habían asimilado en su corazón, el propósito de Jesús. Cuando Jesús fue rechazado, él tuvo que esperar conforme al Padre. Porque si Jesús, hermanos, aleluya, si Él es el único ejemplo de obediencia más grande, más maravilloso, Jesús sabía esperar en el Padre. Hubo dos actos que maravillaron a Jesús, y estos actos tenían que ver precisamente con dos hombres extranjeros, y eran samaritanos.
A uno lo conocemos como el buen samaritano. Y esa historia se encuentra en Lucas capítulo 10. A Jesús le maravilló la actitud de este hombre. Un hombre que curó con aceite y vendó las heridas de un hombre que cayó en manos de ladrones. Había pasado junto a él un sacerdote que descendió por ese camino. Pero cuando vio a este hombre herido, pasó a un lado. Pasó también un levita y lo miró tan cerca de él, pero también se pasó de lado. Pero Jesús recalca mucho la actitud de un hombre samaritano. Le da un énfasis especial a él. ¿Y sabe por qué? Es por la actitud que él hizo, por la actitud que él tuvo, por el acto que él tuvo. La Biblia dice que llegando se vendó sus heridas, le puso aceite y vino y lo subió a su cabalgadura y lo lleva al mesón y cuidó de él. Y otro día a partir sacó 2 denarios y diólo al huésped y le dijo: cuidádmelo, atiéndelo, dale todo lo que necesite y cuando vuelva yo te lo pagaré. Cuidádmelo y todo lo que gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Y hace entonces una pregunta: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Qué maravilloso, hermanos, cuando creemos que por pecadores quizás Jesús no está al pendiente, que los ojos de Dios no están al pendiente de nosotros. Pero acordémonos que la Escritura nos enseña que los ojos de Dios están en todos lugares y que Él ve a los buenos y a los malos. Y Él ve la actitud de los buenos y ve los actos también, hermanos, de los malos. En esta ocasión considera la actitud y un buen acto de un hombre que era samaritano. Ve y haz tú lo mismo. Un gran ejemplo para nosotros los pecadores, aleluya, que no hemos aprendido a hacer cosas buenas. Dios estará al pendiente de las cosas buenas que nosotros hagamos, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Gloria al Señor. Otro de las personas que maravillaron a Jesús fue aquel hombre leproso. De 10 que el Señor sanó, uno era samaritano. Y Lucas lo registra como el único que se volvió a Jesús, dando gloria, dando alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús entró en una aldea, vienen al encuentro 10 hombres leprosos. Y estos se paran de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se derribó sobre el rostro a sus pies y le dio gracias. Y la Biblia dice: y este era samaritano. Persona que me escuchas, persona que ves esta predicación, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue a buscar a los samaritanos. Una mujer viene a su encuentro a dialogar con él. Cuando ellos tienen un diálogo y los dos, aleluya, están entendiendo la situación perfecta, ella entendió que el que estaba ahí era el profeta. Era el profeta de Dios. Ella lo comprendió perfectamente. Y entonces ella se arrepintió de sus pecados, y cuando fue y dio el aviso a los demás, también los otros vinieron y conocieron a Jesús y se arrepintieron. Fue a los enfermos y un leproso vino a él y recibió su sanidad. Hoy Jesús viene a ti, viene a buscarte a ti. Vino a morir en la cruz del Calvario por tus pecados, por tus enfermedades, y ahora te corresponde a ti venir a Él
para que recibas tu salvación. Si usted no ha recibido a Jesús, usted es como un samaritano perdido, extraviado en sus costumbres, en sus tradiciones. Pero la gran noticia es que Jesús vino a buscar a todos los pecadores para ayudarlos a que se salven del infierno. Y tal vez tú le has rechazado muchas veces y dirás que Jesús ya no se interesa por ti. Pero te diré que a pesar de todo, Jesús te ama y quiere salvarte. Busca al Señor mientras tengas oportunidad. Clámale porque Él está ahora cerca. Deja el mal camino, deja tus malos pensamientos y vuélvete a Dios, y Él tendrá misericordia de ti. Vuélvete a Dios porque Él es amplio en perdonar. Recíbelo en tu corazón. Espero que mañana continúes viendo estas predicaciones. Esta semana será una semana de palabra de Dios. Está atento porque Dios tiene una palabra de bendición para tu vida. El Señor te guarde, el Señor te bendiga. Cristo te ama.